cocina de Tori, su canal del sabor. Bien, hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta cubanísima, como nuestras palmas. Bueno, ya ustedes están viendo atrás de mí de qué se trata, ¿verdad? Pues sí, arroz con quimbombo. Esa es la receta que les voy a preparar y yo los invito a que se queden hasta el final para que vean todo el paso a paso porque queda riquísimo. Y ahora, adelante video. Antes de comenzar, quiero decirle que los ingredientes los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción, durante el video y al final del mismo. Dicho esto, voy a comenzar con el primer paso, que es sofreír el quimbombo. El que yo estoy usando para esta receta en el día de hoy es este quimbombo que ya viene listo, que yo lo compré en el mercado, en las bolsas y se encuentran en la parte de los congelados. Pero si usted va a usar un quimbombo de forma natural, que yo no lo encontré, esto es lo que debe de hacer. Primero lo va a lavar, luego lo va a secar bien, muy importante, y cuando estén secos, entonces va a cortar los dos extremos y va a hacer las rodajas para que les quede así. Y ahora sí, ya voy a comenzar con el primer paso, que es freír nuestro quimbombo. Y para ello voy a ponerle un poco de manteca de cerdo en esta sartén. Le voy a poner solo muy poco, un poquitín de manteca de cerdo, que es la que voy a usar yo. Y lo que vamos a hacer, voy a encender el fuego y ahora vamos a poner en esta sartén el quimbombo porque lo vamos a sellar. Deje esperar que caliente un poco. Ya la sartén está caliente, voy entonces a poner el quimbombo. Y vamos ahora a mover. Lo que estamos haciendo es sellar el quimbombo. Esto lo estoy haciendo para ayudar a cortar esa baba que él suelta. ¿Ven ustedes la babita? Va a ser el primer truco para evitar que tenga después mucha baba. Lo vamos a secar un poco. Yo creo que ya está, porque miren cómo ha cambiado de color. Está prácticamente cocido. Voy a apagar el fuego entonces y lo voy a reservar para después. Algo bien importante de lo que les quiero hablar, mis amores, es que en este momento no esperen a que la baba de quimbombo se haya eliminado por completo. Recuerden que yo les dije que esto es parte del proceso que va a ayudar a que esto suceda, pero más adelante yo les voy a decir cuándo es que ya es el truco definitivo para cortar la baba del quimbombo. Ahora voy con el siguiente paso. Aquí tengo la tira de barrigada, que ya yo la tengo cortada, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a salpimentar. Le voy a poner la sal, también le voy a poner pimienta negra molida, voy a mezclar y lo voy a poner hacia un lado. Aquí en esta sartén amplia voy a poner la grasa, yo voy a usar manteca de cerdo. Voy a encender el fuego a temperatura media y cuando la grasa esté caliente voy a adicionarle la barrigada, la carne de cerdo que ya está salpimentada. Ya la grasa está caliente, voy a poner nuestra barrigada, que ya saben que está salpimentada, y la vamos a sofreír, la vamos a dorar. Esto va a ser unos minutos. Miren ustedes cómo se ha ido dorando esta carne. Voy a pasar al siguiente paso, que es adicionar los sazones para hacer el sofrito. Aquí tengo ajo machacado. Le vamos a poner cebolla cortada bien pequeñita. Le voy a poner pimiento dulce. Yo tengo rojo y verde. Usted puede usar un solo color si quiere. Vamos a mover, vamos a integrar. Qué colorido, ¿verdad? Ahora le voy a adicionar también, por acá tengo sal y pimienta negra. Vuelvo a mover y vamos a dejar que este sofrito se haga por alrededor unos 2 minutos aproximadamente para que esa carne tome ese sabor. Pasaron los 2 minutos, vamos a pasar con los siguientes ingredientes. Aquí tengo la salchicha, que también está bien cortada. Voy a integrarla. El siguiente ingrediente que le voy a poner, la salsa de tomate,
y el vino seco, pero los voy a unir primero. Miren ustedes lo que hago. Así va a ser mucho más fácil. Esto es un truco que les comparto. Yo lo disuelvo y ahora se lo agrego. Y vamos nuevamente a revolver para que se integre esta salsa. Y voy a subir un poco el fuego porque quiero que se evapore el alcohol que contiene el vino. Pasó un minuto, voy de nuevo a bajar un poco el fuego. El siguiente ingrediente va a ser el arroz. El arroz que yo estoy usando es arroz precocido porque es el que me gusta a mí. Continúo agregando el caldo. Yo estoy usando caldo de pollo, pero usted puede usar agua, aunque mi recomendación es que use caldo de pollo porque va a quedar más rico. Vamos a revolver. Y vamos ahora a ponerle, tengo aquí Bijor para que le dé un color amarillito, doradito, bien bonito. También vamos a integrar. Lo que hago ahora es ponerle el último ingrediente, que es el ingrediente estrella de la receta, que es nuestro quimbombó. Y ustedes dirán, ¿por qué lo dejaste para el final? Bueno, lo dejé para el final porque él va a quedar aquí encima y yo no lo voy a mover más. Ese es el truco. Debemos de ponerle jugo de limón. Si no tiene jugo de limón, lo puedes sustituir por vinagre. Recuerden que el secreto de esta receta para que nos quede bien buena es poner todo así en el orden como lo he hecho yo. Después que pongan la salsa, entonces el jugo de limón encima de nuestro quimbombó, eso es lo que va a cortar la baba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a taparlo, voy a subir el fuego y cuando esté hirviendo, entonces voy a bajar nuevamente el fuego. Ya está hirviendo, lo voy a destapar para que vean y bueno, lo tapo nuevamente. Voy a bajar la temperatura a medio baja. Lo vamos a dejar cociendo alrededor de unos 30 a 35 minutos y no lo vamos a tocar más. Este es un buen momento para hacer una pausa. Tenemos que esperar, no queda otra. Y queríamos decirles que por favor, si les está gustando el video, que nos den un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ustedes activan la campanita de notificaciones, reciben un aviso de parte de YouTube que hemos subido un nuevo video. Muy importante, y como siempre les digo, el botoncito de suscribirse. Importantísimo, suscribirse en este botoncito, porque esto nos permite llegar a la meta que nos hemos propuesto. ¿Cuál es? La meta de llegar a 1 millón de amigos. ¿Vieron? Lo dijo. Ella tenía miedo de decirlo. Pero lo dijo. Mire, un aplauso para ella porque lo dijo. 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores. Es la meta que tenemos nosotros. Pero necesitamos la ayuda de usted. Mire, si está viendo el video y le gusta, mire, suscríbase. Y nos ayuda muchísimo. ¿De verdad? Así mismo. Y ahora continuamos con la receta. Ya pasó el tiempo, voy a apagar el fuego y ahora lo que queda, mis amores, es emplatar. Bueno, mis amores, miren cómo ha quedado este arroz con quimbombó. Yo estoy ya deseosa por probarlo, pero necesito para hacer el trabajo difícil la ayuda de mi esposo. Del camarógrafo, del que filma el video. Ahorita se me olvidó decirles algo muy importante. No sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Ustedes se habrán dado cuenta? Sí, seguro. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Miren, un nuevo pullover con el logo del mejor canal de cocina en este momento en YouTube. La Cocina de Tori. Su canal. Sabor cubano. Y bueno, hoy vengo aquí a probar quimbombó con arroz. Exactamente, arroz con quimbombó, quimbombó con arroz. ¿Cómo es la canción? Quimbombó que resbala pa' la yuca seca, quimbombó. ¡Ey! Yo estuve averiguando un poquito. El quimbombó es un plato típico africano. Llegó a Cuba cuando los esclavos africanos llegaron allá y creo que eran los esclavos que practicaban la religión yoruba. Pero no es un plato típico de Cuba solamente. Creo que otros países latinoamericanos también tienen este plato, como México, Venezuela, Colombia, lo preparan también. En los distintos países tiene distintos nombres este vegetal, pero en definitiva, como tú dijiste, vino de África. Cuando los españoles colonizaron las Américas,
Y bueno, el negocio del momento era la trata de esclavos. La trata de esclavos, la esclavitud. Cuando yo era niño, este plato a mí no me gustaba. A mí el quimbombó no me gustaba. Después adulto, a yo tampoco, a ti tampoco. Cuando era adulto, bueno, ya empezó a gustarme y me gusta cantidad. Y estoy seguro. Les voy a decir ahora cómo está el sabor. Pero antes de probarlo, que no quiero que se me vaya a olvidar, yo le quiero dar las gracias a mi grupo en WhatsApp, especialmente a Silvia y a todos los demás. No voy a decir todos los nombres porque son varios. Y nosotros estuvimos chateando, estuvimos hablando sobre este plato y en definitiva lo que quería decir era que en general era común para todos lo mismo que cuando niños no nos gustaba, que empezó a gustarnos después de adultos. De quimbombó es un poquito difícil de preparar por el problema de la baba, de cómo cortarla y que quede así bueno. Quedó excelente. Así. Bueno, quedó excelente en apariencia. Vamos a ver si en sabor es así. Bueno, yo tengo ya el tenedor en la mano. Dios mío, aquí. Vamos a ver, prueba. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Quimbombó! Vamos. Excelente. ¿Crees que estoy probando? Un poquito más, pero no cogí nada. Ay, qué rico. No, después seguimos. ¿Y ahora qué viene? No, espérate, que tengo que decirle a ellos cómo está el sabor. Yo se lo prometí. Ay, ¿verdad que sí? El sabor, chiquísimo, chiquísimo. Miren, si ustedes lo hacen igual que ella lo hizo ahora aquí en este video, si ustedes ven el video completo y sigan los pasos, les va a quedar riquísimo, excepcional, una sabrosura. Ya hablando del sabor propiamente, quiero decir que a mí me recuerda un poco lo que es el arroz amarillo, el arroz asopado que nosotros hacemos con pollo. Pero bueno, por supuesto, los ingredientes no son ese tipo de ingredientes. Queda así suave el arroz por toda la salsa. El quimbombó que no tiene un sabor fuerte como tal. Él va muy bien en toda esta combinación. Este arroz se puede preparar con pollo y sería como una especie de arroz con pollo y quimbombó. Pero bueno, este está preparado con pedazos de masa de puerco, barrigada de cerdo, pero es parecido a un arroz amarillo. Según yo estuve hablando con mis amistades y mi hermana, le pueden poner lo mismo pollo, que le pueden poner, bueno, salchicha, carne de cerdo, chivo. Se hace con distintas combinaciones. Y siempre, mire, acompañado con un limoncito por encima, y es una maravilla. Y si tiene una cervecita fría, de la marca que a usted le guste, mejor todavía. Además, en Cuba se usa mucho acompañar este plato con plátano, ya sea el plátano frito maduro, pintones o verde. Yo usé pintones esta vez, pero puede ser cualquiera de ellos. ¿Ya vieron los ingredientes? Las cantidades que necesitan para preparar un arroz con quimbombó como este. Quiero aprovechar para invitarlos que visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y bueno, en estas redes ustedes saben que vamos a estar escribiéndonos, vamos a estar en contacto, ustedes van a continuar sugiriéndonos nuevas recetas y van a poder ver videos y fotos que ponemos en ellas. Mire, cualquier receta que a usted le guste, que usted quiera que preparemos, usted pone en los comentarios. Mira, me gustaría que prepararan lo que usted quiera. Y nosotros, con gusto, con tiempo, lo preparamos. Principalmente ella, que ella es el alma del canal La Cocina de Tori. Ay, mi madre. Y él que es el que hace los videos. Bueno, ahora llegó el momento de despedirnos. Queremos desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Y nosotros seguimos comiendo arroz con quimbombó. Quimbombó que resbala pa' la yuca seca.